Así como la fe, todas cuando conocemos al Señor Jesucristo, tenemos una medida de discernimiento. El Señor nos da el espíritu vivo. Entonces, al tener el espíritu de Dios, tenemos esa capacidad de discernir ya su palabra, de discernir su verdad, porque el discernimiento quiere decir eso, o sea, distinguir lo bueno de lo malo, distinguir la verdad de la mentira, lo verdadero de lo falso. Entonces, cuando nosotras nacemos de nuevo con Cristo, vamos creciendo y al crecer, pues en la medida que vamos creciendo, vamos profundizando en su palabra y de esa manera es que podemos decir 5:13. Miremos 13:14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Bueno, ¿qué les dice eso? Que ya somos adultos y que debemos entender mejor las cosas de Dios ya. Aquí el Señor quiere que nosotros cada vez maduremos más, que no nos quedemos como niños espirituales, tocando solamente en los principios, los fundamentos de la fe y no más. Necesitamos crecer porque Dios necesita guerreros, Dios necesita un ejército de personas que quieran batallar con Él. O sea, nosotros vivimos en una batalla espiritual porque todo lo que nosotros vivimos es batalla espiritual. El enemigo no deja sus armas quietas. Todo el tiempo nos está molestando, nos está inquietando, nos está fastidiando de una u otra manera y nosotros tenemos que discernir eso espiritualmente, de que no es con personas, no son las situaciones, no es contra sangre y carne, sino contra potestades, miremos Efesios 6 y leemos eso, porque eso es muy importante tenerlo claro, de que nuestra guerra, nuestra batalla, nuestro día a día, tenemos que estar haciendo guerra espiritual, porque a través de los pensamientos, a través de las personas, Dios usa, el enemigo usa personas para fastidiarnos. Es nosotros querer decirle algo al Señor, tener un plan, para que el enemigo quiera meternos la cáscara de banano para hacernos resbalar, meternos en contiendas, en conflictos, o sea, cizaña, o sea, todo eso lo debemos saber. Si nosotros eso no lo discernimos espiritualmente, vamos a estar peleando con todo el mundo. Vamos a estar en discusión, en depresiones, en ansiedades, en angustias, en preocupaciones y dejamos a un lado lo espiritual y nosotras ya no podemos pensar a nivel natural ni emocional. Nosotras ya tenemos que pensar a nivel espiritual. Todo es espiritual. O sea, todo lo que nos pasa es espiritual, porque Dios nos hizo espirituales y al hacernos espirituales tenemos que discernir las cosas espiritualmente. Nosotras ya no tenemos nuestra mente, tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que pensar como Cristo piensa, tenemos que pensar como Dios piensa, pero para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar la palabra. Madurar. Y la madurez es con la palabra, eso es consumiendo palabra y comiendo la lata, porque si no el enemigo viene como león rugiente mirando a quién devorar y nos coge debilitas, nos coge en un mal día emocionalmente y creemos que es fulanito, que es menganita, que es el trabajo, que es el jefe, que es la vecina, y mentiras, todo eso es mentira. Entonces cuando discernimos eso, ya tenemos unas herramientas, unas armas espirituales que Dios nos dio para vencer y ganar la batalla. Entonces, Efesios 6, ¿qué nos dice el Señor? Efesios 6, ¿qué? Del 10 en adelante, del 10 al 17. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 17, ¿no? Entonces esa es la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Si yo les digo la fe. La armadura de Dios, ¿qué es lo que tengo que armarme? O sea, cuando yo me pongo la armadura de Dios, ¿qué es lo que tengo que ponerme para salir a la batalla? Para que el enemigo no me coja. ¿Cuál es la armadura de Dios? Coger la espada, que es la palabra. ¿Qué más? El casco. ¿El casco de qué? La justicia. La cabeza, el casco. El casco de la salvación. El casco de la salvación. Todo eso. ¿Qué significa el casco de la salvación? Pues los pensamientos de nosotros, que en nuestra cabeza debe estar siempre quién fue el que nos salvó y por quién fuimos salvos, y eso ya lo tenemos bien claro. Entonces, si yo tengo en mi cabeza que soy salva, que soy hija de Dios, que soy nueva criatura, que el enemigo no me puede vencer, que soy santa, que soy apartada, que soy ciudadana del cielo, que soy bendecida por Dios, que hoy soy hija del Rey de Reyes, eso es mi salvación. O sea, yo tengo ese casco. A mí no me van a tocar la cabeza porque yo ya sé quién soy. Soy nueva criatura, tengo una identidad. Entonces yo me tengo que poner el casco de la salvación. Si yo no sé eso, el enemigo me puede confundir. ¿Qué más? Ya tengo la cabeza, ¿ahora qué sigo? Con el pecho. ¿Qué me pongo en el la pecho? Coraza, la coraza de la... ¿qué? Justicia, la coraza de justicia. De la justicia. De la justicia, ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa ser justo? Como la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser la justicia de Dios? Ser justos en todas nuestras acciones, en todas las cosas que hagamos, tener justicia a pesar de que no esté a favor de nosotros, pero sí ser justos siempre. Ok. Pues ¿Qué más? Somos justos porque Él es justo. Porque Él es justo. No, nosotros somos justos por la sangre de Cristo que nos justificó delante del Señor. O sea, nosotros no valíamos nada. O sea, nosotros valemos es por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. El Señor nos ve a nosotros bañados en la sangre de Cristo y ahí nos llama hijos, ¿no? Yeah. Esa es la justicia. O sea, que nosotros no merecíamos nada, pero el Señor nos justificó delante de Dios. Después de que yo tengo el pecho, tengo el casco, ¿qué tengo en el brazo? Para defenderme, el escudo de la fe. ¿Cómo es el escudo de la fe? Lo vimos hace 8 días. El escudo, ¿cómo es el escudo? Puede ser así chiquito o puede ser grande. Puede ser así de grande o puede ser más grande. Dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, yo desarrollo la fe por medio del estudio de la palabra de Dios. Entre más estudio la palabra de Dios, para poder apagar todos los dardos. Ajá. ¿Y cómo sabes tú qué son los dardos del enemigo? ¿Cómo sabes tú? Tú tienes el escudo. Los ataques. Los dardos del enemigo. ¿Cómo sabes que son ataques? Lo que es opuesto a la verdad. Exactamente. Todo lo que es opuesto a la verdad y nos roba la paz. Exactamente. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Esto es siempre. Es mentira del diablo. Siempre. Pero ¿cómo sé que son mentiras del diablo si no sé la palabra? Tengo que saber la palabra de Dios. Exacto. Para saber que son ataques del enemigo que quiere meterme mentiras en mi cabeza, engañarme y falsificar muchas veces la verdad del Señor en su palabra. Porque hay muchos falsos profetas, hay muchas falsas doctrinas, hay muchas cosas que vienen del enemigo y que uno piensa que son de Dios. Entonces ahí es donde está el discernimiento de espíritus, de saber a profundidad cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Entonces tengo el escudo de la fe que me hace
si yo desarrollo más mi fe, pues más va a crecer mi fe y de esa manera yo ya puedo discernir, puedo distinguir que eso no es de Dios, entonces no dejo que pase a mi mente, porque el enemigo siempre quiere atacar a mi mente. Entonces yo hago el escudo, lo hago así para que no entre a mi mente. Luego de ahí para abajo, ¿qué viene? El cinturón. ¿Qué es el cinturón? El cinturón. ¿De qué? Es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. De la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Palabra. Jesucristo. Jesucristo es el Jesucristo camino, es la verdad y la vida. Y la vida. O sea, si yo no digo la verdad, si yo miento, si yo todavía estoy en las mentiritas piadosas, que la verdad es la palabra de Dios. La palabra. Esa es la palabra de Dios, la verdad. Es el Jesucristo encarnado, es el verbo encarnado. Yo tengo que saber la verdad para distinguir qué es la verdad y qué es mentira. Porque yo también puedo creer muchas mentiras y personas que me dicen cosas que yo digo, ve, eso me suena como verdad. ¿A dónde voy a rectificar o dónde voy a mirar si realmente es verdad o mentira? En la palabra. Si aquí está lo que tú dices, si aquí lo dice, te creo. Si lo que tú me dijiste no está aquí, es mentira. Es mentira, por más de que sea el que sea, pero si no está aquí, es mentira. Entonces ahí es donde yo empiezo a distinguir, wow, o sea, esto es verdad y esto es mentira. Lo que es verdad es de Dios, lo que es mentira es del diablo, porque Satanás es el padre de la mentira. Él no quiere sino engañarnos, decirnos mentiras, hacernos creer cosas que no son, muchas veces verdades a medias, ¿no? Todo eso tenemos que discernirlo, todo eso tenemos que profundizarlo para no caer, para no resbalar y para no ser esos niños que se dejan llevar de un lado al otro por su inmadurez. O sea, Dios quiere que seamos maduras, Dios quiere que maduremos. Y la madurez no tiene que ver con los años, la madurez tiene que ver con el estudio bíblico, con la palabra diaria, con el alimento que yo le doy a mi espíritu todos los días. Hay personas que son maduras espiritualmente y conocen al Señor hace 3 meses. Y hay personas que son inmaduras espiritualmente y conocen al Señor hace 30 años. Entonces no está yo soy cristiana hace 45 años. ¿Y qué tan madura eres? No son los años que yo llevo de cristiana. Es lo que yo haya consumido, que yo lo haya aplicado y que yo haya experimentado en mi relación con Dios y que Dios me haya permitido vivir una experiencia con Él para guerrear, para ser la guerrera que Él quiere que yo sea. Él quiere que sea. Sí, pero por ejemplo, por eso que dice que nos pongamos toda la armadura, porque el diablo es muy astuto. ¿Cuántas veces uno dice una cosa y la otra persona interpreta otra cosa? Y por eso que la otra persona interpreta, entonces dice otra cosa, la persona que interpretó. Y así tenemos que ser muy astutos. Nosotros tenemos que ponernos la armadura. En eso que dice Altagracia, ahí es la importancia del discernimiento, porque en el discernimiento espiritual los enemigos están buscando cómo dividir, cómo romper relaciones. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Él no quiere ver familias unidas, él no quiere relaciones unidas, él no quiere iglesias unidas, él quiere separarnos del Señor. Entonces, con el ejemplo que pone Altagracia de malas interpretaciones, tenemos que tener ese discernimiento de que no es la persona que está interpretando mal, sino que hay un espíritu que quiere dividirnos. Entonces ahí uno ataca al espíritu, uno no ataca a la persona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría y pedirle sabiduría a Dios, pedirle discernimiento a Dios, como hizo Salomón, para que nuestras relaciones y todo lo que manejemos en el día a día sea espiritualmente sano, que no haya distorsiones, porque el enemigo anda
buscando a quien devorar. Puede usar al jefe, puede usar al esposo, puede usar a los hijos, puede usar al hermano, puede usar a la mamá, puede usar personas allegadas a uno, que uno dice, pero ¿y esta qué le pasó de un momento a otro? ¿No? ¿Qué mosco le picó? ¿Y esto qué pasó acá? Ahí hay algo espiritual. Entonces, si uno no tiene ese discernimiento, ¿qué hace? Pelea con la persona o deja de hablarle a la persona o la dejó de llamar o, ay, yo ya no me meto con esa persona, ¿no? O sea, esa es nuestra reacción natural. Pero lo que nos enseña el discernimiento es todo ponlo a prueba. Entonces vamos a mirar Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Tenemos la armadura. Carolina, Biblia mediante el poder del Espíritu Santo despierta el alma humana para que busque y conozca de Dios. Al leer la palabra es cuando empezamos nosotros a cambiar. Todos los días hay que leerla, todos los días hay que vivirla, todos los días hay que meditarla y así está uno ya con toda la armadura puesta, pienso yo. Sí, entonces tenemos el casco de la salvación, la armadura de justicia, el escudo de la fe, la palabra que es la espada. La espada es la palabra de Dios. Tenemos que estar todo el tiempo, con eso es que derribamos al enemigo, con la palabra. Eso fue lo que hizo Jesús en el ayuno. Derribó con la palabra al enemigo. El cinturón de la verdad y el calzado de la paz. O sea, nosotros somos pacificadores. Nosotros estamos para hacer la paz, no para hacer la guerra. Nosotros estamos para hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos, que era llevar la paz a los corazones, ¿sí? De las personas que están abatidas, de las personas que están con corazones quebrantados. Nosotros somos instrumentos de paz en las manos de Dios. Amén. Y donde caminemos, que caminemos en paz, por la paz y para la paz. ¿Sí? O sea, yo no sé, creo que es en Tesalonicenses donde dice, ustedes no se metan en pleitos, ustedes no se metan en conflictos, en lo que sea posible. En Romanos dice, en lo que sea posible, traten de llevarse bien con todo el mundo, que haya armonía. O sea, depende de mí. Si la otra persona quiere pelear, yo no quiero pelear. Si la otra persona quiere armar pleito, yo no voy a armar pleito. O sea, ¿por qué? Porque es que donde yo piso tiene que haber paz, porque llegué yo, que soy la hija de Dios. Eso Amén. Es así, o sea, esa es ya la armadura puesta. Cuando yo no me quito la armadura, no se vayan a dormir y, ay, me la quité. No, no se la quiten porque tengo que tener todos los días esa armadura puesta y bien firme, firme. La verdad, la paz, la justicia, la palabra, la salvación y la fe. O sea, son palabras claves que tengo que aplicar en mi vida diaria, en mi conducta y en mi renovar constantemente de la mente. Entonces, miremos Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en eso conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Entonces, la versión de la versión de la internacional es muy diferente, ¿no? Sí, la voy a leer. Dice, sí. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Fíjense, ahí ya nos está diciendo, no coman entero. O sea, esperen, pónganse las pilas. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir, ahí está la palabra discernir. Discernimiento. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes recuerden que el anticristo se disfraza como ángel de luz. Entonces es muy fácil que nos engañen. Es muy fácil que digan, ay, tan lindo, tan tierno, ay, esas palabras tan hermosas. Sométanlo a Dios, sométanlo a Dios.
¿Y cómo lo someto a Dios? Por la palabra. Si no está en la palabra, no es de Dios. La palabra es nuestro manual. La palabra es el instrumento que Dios nos dejó para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Tener vida con Él, escondidos en Él, donde nadie nos puede engañar, porque si tú conoces la palabra de Dios perfectamente, tú dices, uy, no, eso es mentira. Ay, pero si lo dice Curutuntún Chirintinchan, que es famosísimo, pero no me importa, está diciendo mentiras. Pero ¿por qué dice eso si es famosísimo? Es que no está utilizando la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, esas son cosas que Dios nos llama a tener cuidado en nuestra vida espiritual, porque tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro aspecto espiritual, porque el enemigo está ahí, al tanto de cualquier cosita, cualquier detalle. Las falsas doctrinas, los falsos profetas, un discernimiento, no reciben mensajes especiales de Dios. Esas personas que dicen, ay, estuve hablando con Dios hoy y me dijo que te dijera. Pues no. O sea, si no es en la palabra de Dios, o sea, no. A eso me refiero, que muchas veces podemos caer en esos errores. Entonces, miremos 2 de Timoteo 2:15. Recuerden que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Lo leímos así. Y es para que todas crezcamos, seamos maduras y para ayudarnos unas a otras. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate, o sea, hay que esforzarnos. Claro, hay que poner de nuestra parte todo el empeño para cada día estar uno haciéndose un autoexamen y confrontándose aquí con la palabra de Dios, la verdad, a ver, todavía qué me falta dejar, qué me falta cambiar para que esté siempre cada día, Señor, ya hoy hice esto, pero ya mañana ya no tengo ese y cada día voy mejorando. Y entonces así me presento, no tengo de qué avergonzarme ante los ojos de Él. Porque mira, esforzarnos por presentarnos a Dios aprobados. Recuerden que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces Dios nos ve santos porque nos ve cubiertos con la sangre de Cristo. Pero también Él está viendo nuestros pecados, Él está viendo nuestras fallas. Si nosotros no reconocemos, no nos arrepentimos, no confesamos, no cambiamos, no damos la vuelta, pues eso es como decir, te quiero mucho, papá, y gracias por todo, y gracias por los alimentos, y nos vemos más tarde. Pero Dios dice, Dios está esperando como, ¿esta cuándo será que me va a confesar el pecadito que hizo anoche? Y nada que habla, y nada que confiesa, y yo la vi, porque yo la vi, yo estaba ahí cuando se robó la uvita en el supermercado y no me la confesaba. Pero entonces yo me hago la loca y yo digo, no, pero tampoco tan, ¿cierto? Tanto problema. Pero Dios nos está viendo. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestro Señor aprobados? Esforzándonos por presentarnos a Él aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. O sea, en la medida que nosotros leamos la palabra, la estudiemos, la entendamos, la apliquemos, la vivamos, en la medida que nosotros vivamos la palabra de Dios, en ese momento Dios va a decir, esta cada vez se parece más a mi hijo, esta cada vez se está pareciendo más a mi hijo, ya no está, ya dejó eso, ya dejó lo otro, ya. Y es lo que dice Heli, ese autoexamen diario donde reconozco que me falta mucho, reconozco que esto, reconozco lo otro, o sea, estoy en ese examen para presentarme al Señor. Señor, tú me conoces, pero quiero confesarte esta partecita aquí que no me gustó. Bueno, entonces ahí es donde el Señor nos llama a discernir. El discernimiento es discernimiento Dios por el Espíritu Santo,
el espíritu humano, porque hay un discernimiento humano, y los espíritus inmundos. Hay un discernimiento de espíritus inmundos. O sea, ¿cómo discierne uno que hay un espíritu inmundo? ¿Cómo sabe uno que hay espíritus que tienen planes, que tienen actividades, que quieren destruirnos? Que hay estrategias del enemigo que nos quieren derrumbar. Entonces de la oración. Hay espíritus de división, hay espíritus de contienda, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus que quieren robarnos la paz, que nos quieren meternos ideas, y nosotros tenemos que discernir esos espíritus. Perdón, Carolina, ¿podrías repetir lo que dijiste? El discernimiento es Dios por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los otros dos? El espíritu humano, el ser humano como natural tiene un discernimiento. O sea, tú le preguntas a una persona que no es cristiana, ¿cómo te parece? No, eso me parece bien. O sea, tiene como un discernimiento ahí natural, digámoslo así, ¿no? Es un discernimiento natural. Discernimiento. ¿Y el otro? El discernimiento de espíritus malignos. Eso, ahí es donde queremos profundizar, en ese discernimiento de ver las cosas a nivel espiritual. Si vamos, por ejemplo, ya como en la práctica, vamos a Hechos 8:14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Ajá. Yeah. Entonces, mira el corazón de Simón. Yeah. ¿Sí ven? O sea, ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no está, no hay discernimiento espiritual de parte de él. Lo que hay es un corazón, y eso lo encontró Pedro. Dijo, tú tienes es un corazón de envidia, corazón amargado, un corazón donde está la mala intención de vender los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Pero ves que Simón era un hechicero. Era un hechicero. Exacto, claro. Entonces imagínate. Yo no digo nunca la verdad, yo siempre estoy diciendo mentiras, pero si esto que le ponen le da el Espíritu Santo, pues yo compro eso, papá. Claro. Ahí podía adivinarle a todo el mundo todo lo que quisiera. Claro. Entonces, el discernimiento no es ni telepatía. ¿Qué discernimiento tan malo tenía? No es ni telepatía, ni es suerte, ni es... Nada de eso. Y el Simón quería hacer negocio. Con el don del Espíritu Santo. ¿Quién lo descubrió? Pedro. Pedro, ¿qué le dijo? Que tu dinero perezca contigo porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. O sea, en ese momento, ahí tuvo discernimiento espiritual Pedro. Ahí es donde nosotras tenemos que aprender también. Si se nos acerca una persona que llega con muchas
buenas intenciones de, ay, yo quisiera ayudarles a ustedes y qué es lo que hacen ustedes tan bueno, cómo oran de bien y todo, discernir qué hay en el corazón de cada persona. Y eso es muy importante, por ejemplo, para las personas que hacemos consejerías, ustedes que tienen dones de consejeras, tienen dones de, porque nos vamos a encontrar muchas personas en la calle que te van a pedir consejería, que te van a pedir que te expliquen una palabra, qué pasa con nosotras. Somos Biblias ambulantes, nosotras somos cristianas que en la calle, la persona que está interesada en conocer a Jesucristo, nosotras tenemos que tener siempre una respuesta bíblica en nuestro corazón para resolverle los asuntos a las otras personas, ¿sí o no? Porque si tú dices, ay, no, espérate, es que hace 15 días el pastor habló de eso, pero es que no me acuerdo bien qué fue, cómo fue, ay, pero buenísimo, y no, pero es que no me acuerdo, y, o sea, ahí perdimos un alma, ¿no? Podemos perder un alma por no tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Las personas quieren tener una relación con Dios. Tenemos que discernir qué hay en el corazón de cada persona. Cuándo compartirles y cuándo no. Fíjate que nosotros fuimos una vez a una iglesia, porque estábamos buscando una iglesia para, cuando llegamos a Colombia, para congregarnos. Congregarse, sí. Entonces, empezamos, nos habían dado una dirección y empezamos, pero no encontramos esa dirección, entonces nos metimos a una iglesia que nosotros no conocíamos esa iglesia porque estábamos recién llegados a Colombia, y esa iglesia que es brasilera, ¿cómo es? La del Espíritu Santo, la de la palomita. Por eso mi marido deje de pare de sufrir. La iglesia muy linda, una iglesia muy bonita, entonces nos entramos y nos sentamos mi esposo y yo. Apenas ese pastor abrió la boca, yo volteé a mirar a mi marido y le dije, vámonos de aquí. Y él, sí. Cuando después nosotros empezamos a averiguar cuál era la iglesia, pare de sufrir, nos enteramos de que nada que ver. ¿Sí? Yo tuve pacientes que llegaron a mi consultorio en esa iglesia les tenían que llevar unas rosas rojas, tenían que llevar unos aceites. Dije yo, eso no es bíblico. Esa iglesia, sí. Eso no es bíblico, no te metas ahí, que eso no es bíblico. Pero es que dicen, ahí aplica el discernimiento del Espíritu Santo que ocurrió. Y les metían miedos y se salían. Entonces, si se querían salir, las amenazaban de que algo malo les iba a pasar y todo, o sea, un espíritu terrible, o sea, de manipulación. De control, sí. Entonces, ahí es donde hay que tener discernimiento. O sea, esto no es de Dios. Hablan de Dios, hablan de Jesús, ¿no? Hablan de los milagros de Jesús, pero no son de sana doctrina. Y tienen una facilidad para engañar a la gente. Y atraen mucha gente. Especialmente a la gente que no le Biblia. La otra es esta ministerial. Yo también tuve una cantidad de pacientes que salieron de esa ministerial, pero salieron así como enloquecidos. Esa es la de Jesucristo Internacional, Jesucristo Ministerial Internacional, esa se llama. Esa les daban profecías. Profecías, sí. Les daba, una señora me dijo, me salí de ahí después de la 7ª profecía, porque la 7ª profecía que me dieron era la última. Y entonces me dijeron, ahora pasa tú a la fila número 1 para que digas lo mismo que te dijeron a ti en la primera vez que viniste. En la primera vez que viniste. Entonces ella como que ella cayó en cuenta y dijo, ¿cómo así? O sea, lo que usted me dice es algo que repite. Entonces, ay, ¿cómo que no cayó en cuenta? No, cayó en cuenta después de la 7ª profecía. Entonces, fíjate, hay personas que todas las que antes habían pasado. Fácil, y todas las que han pasado. Es muy fácil caer, es muy fácil. O sea, hay amor porque los acogen, porque les sirven, porque los atienden, porque están pendientes de ellos, pero es falso. O sea, hay una doctrina falsa.
Entonces hay que tener discernimiento de decir, esto no es de Dios. Por más bonito que parezca, no es de Dios. Pero ahora la mayoría de las iglesias lo que quieren es que la gente escuche lo que quieren escuchar. Para tener el discernimiento hay que entrar en sintonía con Dios. O sea, definitivamente tenemos que tener una relación íntima con Dios, percibir el mundo espiritual. Exactamente. Entonces, en Lucas 6, 7, 8, si nosotros queremos discernir, tenemos que a través del Espíritu Santo ser sensibles a lo que sucede en el corazón de otras personas. Pídele al Señor. Muchas veces, mire, si ustedes quieren ser consejeras, yo tengo un curso de formación de consejera porque le pido mucho a Dios, muéstrame el corazón. Porque muchas veces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que hay en tu corazón. Yo puedo decir unas cosas, pero en mi corazón hay otras cosas, ¿cierto? Que no comparto. Yo puedo, entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús conocía el corazón. Jesús conoce nuestro corazón. Entonces, cuando hay ese discernimiento espiritual, tú ves la cara de una persona, por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. Y en su corazón hay tristeza, hay dolor, hay amargura, pero su cara no lo dice. Su rostro, sus palabras no lo dicen. Si yo le pido al Señor, Señor, muéstrame el corazón de esta persona, el Señor te muestra el corazón de esa persona. Pero hay que tener una conexión íntima, personal con el Señor, o sea, tú sensible a todo lo que es espiritual. Porque a simple vista tú ves algo, pero el discernimiento te muestra lo que a nivel natural no se ve. El discernimiento te muestra lo que Dios ve. Lo natural muestra lo que tú ves físicamente. Y entonces ahí muchas veces Dios dice, mira, esta persona está sufriendo. No lo está demostrando, no lo está diciendo, pero en su corazón hay amargura. Entonces lo que a Dios le interesa es el corazón. A Dios le interesa nuestro corazón. Entonces, cuando uno abre el corazón y Dios puede tomar esas raíces de amargura y botarlas, uno dice que descanso, pero me costó trabajo expresarlo. Solo Dios puede revelarnos que hay algo en mi corazón que yo he querido ocultar. El no perdonar es ¿Qué ibas a decir, Estela? Ya lo dije, que Dios es el mejor cardiólogo del mundo. Amén. Amén. Conoce nuestros corazones porque Él lo hizo, entonces. Amén. A Dios no lo podemos engañar. El domingo me dijo una persona que le hicieron algo que no lo puede perdonar. Y yo le dije a ella, en broma, tú debes estar lo más tranquilo. Y tú eres la que te va a tomar el veneno. Porque el que no perdona es el que se perjudica. Sí. Miremos en Lucas 6, del 7 al 8, cómo Jesús nos muestra ahí. Ya volvió. Ya volvió. Ya volviste, Caro. Bueno, debe ser el internet, Carolina. Es el internet. ¿No te han arreglado el internet? No, dicen que es un ¿Y no te lo han arreglado? No, tienen que cambiar un cable que hay abajo, afuera, lo tienen que cambiar. Ayer vino el técnico y dijo,
tenemos que hacer otra cita para que venga el otro técnico, porque eso pasan de técnico en técnico, para que cambien ya el canal, el cable. Es un cable que está dañado. ¿Qué línea tienes? ¿Qué cable tienes tú? El Xfinity. ¿Qué compañía? Xfinity. Xfinity, ya. Todo. Y es mejor que te conectes entonces por el teléfono cuando estás por así. Wi-Fi. El teléfono sí, no. Porque está fallando mucho. Hay días que no falla nunca. Y preciso hoy que estamos hablando de esto, entonces falla. Bueno. Lucas. Sí, es raro porque el Xfinity, o sea, Comcast. ¿Es Comcast? Sí, es lo Comcast. mismo. Sí, Comcast. Sí, por eso, pero Comcast es buenísimo. Depende del área. Depende del área. Yo lo tengo aquí desde hace 16 años y yo nunca tengo problema. No, es Aquí que sí. aquí nos han dicho, es un cable afuera, externo, que está dañado, hay que cambiarlo. Nos lo están diciendo desde que nos pasamos, pero como fue la pandemia, entonces la pandemia hizo que todo el mundo se olvidara del asunto. Entonces este año empezó a volver a fallar y ya ayer dijeron, no, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Ay, bueno, tenemos esperanza entonces. Sí. No. Bueno. Entonces, ¿quién lo quiere leer? El 6. Lucas Sí, 6 del 7 al 8. Sí. Léelo desde el 6, por favor. ¿Yeli, tú? ¿Yo? Sí. Bueno, dice, otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie, entonces se puso de pie. Hasta el 8, ¿no? Lo que quiero ver es la actitud de Jesús, que sabía lo que estaban pensando. Lo que estaban pensando, él discernió. Siempre era Dios. Y entonces ahí el Señor nos enseña a nosotros que nosotros también podemos tener ese discernimiento espiritual. Nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos ese poder espiritual, lo tenemos, entonces hay que pedirlo. Señor, dame discernimiento. Yo pido sabiduría, inteligencia y discernimiento. ¿No? Yo también. Pedir, Señor, dame discernimiento para yo ver las cosas como tú las ves. No es como yo las veo. Yo puedo ver a la gente una fachada, pero ¿cómo las ve Dios? ¿Cómo las ve Jesús? ¿Qué está pensando esta persona? ¿Qué tiene en su corazón? Señor, muéstrame. Y el Señor te muestra. ¿Ves? Allá es donde hay que llegar. La otra parte para discernir es, yo no sé si les ha pasado que ustedes están orando, están pidiendo por algo, están pidiendo por alguien, están en su vida personal y de pronto oyen por allá que el Señor les dice, el Señor les da como una información, ¿no? Que tú dices, terminé de orar y como que el Señor abrió nuestros ojos espirituales. Es como saber qué voy a hacer. Es como que tú le pides la guía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a moverse y empieza a actuar y te empieza a guiar. Entonces te empieza a dar discernimiento. Empiezas tú, ay, ya sé lo que voy a hacer. Tan, pum, chin, chan, chin. Y eso es de Dios, porque eres guiada por el Espíritu Santo, si lo has pedido. Entonces miremos Lucas 9:47. A mí me pasa muchas veces que cuando estoy orando y estoy pidiéndole algo al Señor, me lleva a la palabra. Yo estoy pidiéndole algo y Señor dice yo, y de pronto, ¡tum! Un versículo que yo hacía tiempo que no había dicho, tiempo que no había pensado, tiempo que no lo había leído, y de pronto, ¡pah!, me llega. Ya digo yo, el Señor, eso el Señor quiere que yo haga. Yo digo, esto es, porque yo antes de saber orar y todo, yo oraba, yo empezaba a orar y en mi mente, ¿sí? En mi mente yo oía la voz de Jesús, oía la voz de Dios, ¿sí?
Y por ejemplo, y me consolaba mucho porque a veces fueron unos tiempos difíciles. Entonces, cuando yo oraba, Señor, por ejemplo, Señor, estoy pasando por este trauma, por esta enfermedad, por este problema. Y entonces yo sentía la voz de Jesús que me decía, te amo, tú eres mi hija, yo estoy contigo, yo nunca te voy a abandonar. Pero fíjate que después que ya empecé a leer más la palabra, todo eso estaba acá en la palabra, todo eso estaba en la Biblia. Y ahora yo lo veo ya más memorizada por lo que ya uno lee más. Entonces, inmediatamente yo estoy orando y pido algo que así, inmediatamente me viene ese versículo sobre lo que estoy pidiendo. Entonces, eso ya pienso yo que es una respuesta del Señor. Cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, pregunten, ¿esto es una prueba? ¿Esto es de la naturaleza pecaminosa? ¿Esto es del enemigo o esto es tuyo? O sea, ¿qué es? Dame discernimiento para diferenciar qué es tuyo y qué no es tuyo. Porque si es tuyo y es una prueba, la voy a pasar. O sea, claro. Y yo sé que una prueba de Dios me va a llevar a un nivel más alto, donde me está formando el carácter, donde está mi corazón en las manos del Señor, formándome y moldeándome. Y si no es una prueba, si es algo mío, de mi naturaleza pecaminosa, entonces examina mi corazón y revélame si soy yo la que me estoy inventando esto o estoy atándome a cosas que no debo atarme. Entonces, eso también es discernimiento, o sea, que yo pueda discernir qué es, ¿no? Porque todo el mundo o le echa la culpa al diablo y todo es del diablo y resulta que no todo es del diablo. El pobre diablo allá sentado llorando. Yo creería que sí, que él toma parte en todo. Él toma parte en todas las cosas, en las decisiones. Toma ventaja. Cuando tú tienes cosas en tu naturaleza pecaminosa que no has confesado, que no has roto, el otro coge ventaja, claro que coge ventaja, ¿no? Cuando es una prueba de Dios, eso es una prueba de Dios, eso es de Dios. O sea, te sientes fuerte, no te sientes débil. Exacto, tú estás, no te falta nada, Dios te suple todo, así como hizo con los israelitas, que no se le gastaron las sandalias, ni la ropa, ni nada en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. En esa prueba el Señor está con ellos y entonces va a salir algo reluciente de ahí, ¿no? Pero entonces yo ya sé que es una prueba, pero lo tengo que discernir. Si yo no lo discierno, entonces voy a estar quejándome como hicieron los israelitas, sufriendo y pensando en la carne que comían en el Egipto y en la esclavitud y depresión y esta vida tan desgraciada y no sé cómo. Y el Señor diciendo, no, no es así, es una prueba. Entonces ahí es donde yo tengo que tener el discernimiento de decir, esto es una prueba de Dios y la voy a pasar y yo sé que el Señor está para cosas mejores. Sí, pero el problema es cuando acomodamos las cosas, porque yo he visto casos en que la persona dice, oh, Dios lo quiso así, Dios lo quiso, están haciendo algo que Dios dice que no es bueno, que no le agrada a Dios, y después dicen, si Dios lo permitió, Dios lo quiso así. Por eso digo, hay que examinar, hay que evaluar. Sí, hay personas de todo. Entonces, justificando, un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que robar es malo, pero si yo voy y robo, después yo digo, Dios lo quiso así. Oye, esa es la naturaleza. Eso ya no tiene nada que ver. No, esa es la naturaleza. Pero te estoy diciendo que hay personas que justifican para buscar, ¿te entiendes? Como para buscar yo me he visto en casos en que yo le digo, pero si Dios odia eso, ¿cómo va a ser que Dios quiso que tú hicieras eso? No, sí. ahí el ejemplo es claro para distinguir que es un robo y que es una naturaleza pecaminosa, y discierno eso y eso no es de Dios y rompo con eso. O sea, ahí es donde yo distingo, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, ¿no? Ahí. Entonces, el discernimiento es una herramienta, pero poderosísima para ministrar nuestra vida,
para ayudarnos a avanzar, a crecer, a madurar en Cristo y para el Señor nos protege, el Señor nos cuida, o sea, es como protección, ¿no? Pidan discernimiento, que el Señor quiere cosas mejores y mayores de las que ustedes todavía no conocen. Si yo no tengo ese discernimiento, entonces hago todo por vista, no por fe, sino que hago las cosas como me parecen. O esto me pareció bueno, yo lo hago, pero ¿por qué te pareció bueno? Ya le preguntaste al Señor, ya le confirmaste al Señor, ya miraste si era Dios el que quería eso. Ah, no, pero eso es bueno, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Entonces, es pedir eso. Entonces, miremos 2 Corintios 2:10. 2 Corintios 2:10. Sí. Se dice. Ah. 10:11, leámoslo. ¿Quién no quiere ¿El leer? 10 al 11? Sí. 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 Léelo, Estelita, ya lo tienes. Okay. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que nosotros tenemos que estar siempre en la presencia de Dios y que debemos perdonar, primero para ser perdonados, porque la palabra lo dice, si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta es que si no perdonamos, estamos en las garras de Satanás. Y porque él lo toma como ventaja inmediatamente. Él lo toma como ventaja, exacto. Con eso nos ataca. Para que no se aproveche de nosotros el versículo. Exacto. Entonces, sabiendo eso, que Satanás anda como león rugiente, disfrazado de ángel de luz, entonces nosotras tenemos que ser más astutas, más inteligentes, más sabias y más con ese don de discernimiento que el Señor nos puede dar, que el Señor tiene para darnos, nos da ese poder. Entonces, le voy a dar un versículo a cada una para que la lean. Una, Estelita, 2 Corintios 11:13, Altagracia, 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 10. Carmen, Hebreos 5, creo que, no, ese ya lo leímos. Efesios 2:2. Tita, Primera de Reyes 3:9. ¿También se está ahí? Alejandra, Filipenses 1:9 al 11. Y listo. Y yo voy a leer Tito. Bueno, voy a leer Tito del 1 al 4. Ah, no, voy a leer 2 de Timoteo 3:15 y 17. Entonces, ¿quién tiene 2 Corintios 11:13? Yo. Bueno, ya se van a aprender, es la voz mía. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es sorprendente, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Toda acción tiene, todo pecado tiene su castigo, ¿no? Amén. Bueno, todo eso son enseñanzas de Dios para que no las dejemos pasar por alto, para que no comamos entero, para que no seamos esos bebés que toman leche y todo. ¿Ustedes no han visto a los bebés que comen de todo y todo se lo meten a la boca? Y van por la calle y todo, y eso es mugre, mi amor, no, eso es una cucaracha, no, eso es una hormiga, no es la métala, todo se lo meten a la boca. Entonces,
nosotros no podemos ser como esos bebés que comen todo lo que encuentran se lo meten a la boca. Nosotros tenemos que discernir qué voy a entrar, qué voy a permitir entrar a mi corazón, qué es lo que Dios me va a enseñar, porque si eso no está en la Biblia, y lo vuelvo y repito, si no está en la Biblia, no lo aprendan, no lo aprendan. Si alguien te dice, no, esto es la maravilla, si está en la Biblia, lo sigo, si no, no. Exacto. ¿Sí? Porque hay muchos estudios, mira, de psicología, de psiquiatría, de sociología, de filosofía, de cantidad de profesiones donde todos se creen sabios, donde no la solución, tienen la solución, las 5 claves, los 7 puntos, haga esto en 7 días y la vida le cambia. Si no está en la palabra de Dios, no es cierto. No funciona. El éxito de Deepak Chopra, ¿saben quién es ese Deepak Chopra? Sí. Un hindú que se hizo famosísimo. El éxito de él, ¿sabes qué fue? Escribir un libro, dice que los no sé cuántos éxitos de la vida, ya no me acuerdo cómo llamaba el título. Yo leí ese libro antes de ser cristiana. Y cuando, yo también lo leí. ¿sí? Cuando me convertí, todo está sacado de la Biblia. Y él nunca dice que es sacado de la Biblia. Y el éxito fue total. Total. Entonces yo digo, mira, la gente aprovecha, y el tipo es hindú y el tipo hace sus prácticas hinduistas y su relajación y su meditación trascendental y todo eso. Pero mira tan avivato, ¿no? Cogió la Biblia y la puso en un libro y su filosofía y su ideología y Deepak Chopra, la conferencia de no sé cuántos miles de pesos que valía una conferencia de Deepak Chopra. El tipo ganaba con su libro. Y muchos de esos principios del perdón, todo habla del perdón, habla, pero todo desde el lenguaje hinduista. ¿Ves? Entonces uno dice, pero mira, eso es bíblico, pero el tipo no. El tipo es un falso profeta, la cosa horrible. Entonces, entonces hay que discernir quién me está diciendo, de dónde salió ese tipo, cuál es la raíz de esa persona. Y si la verdad las 7 leyes espirituales de esa. Y la otra era había otro que se llamaba, espérate, que era sincrodestino. ¿Ve? Entonces, todo eso hay que discernirlo. Las películas, el cine. Una película común y corriente. ¿Común y corriente? ¿Cuál fueron a ver? ¿Harry Potter? Sí, común y corriente. Vean a ver cuántos demonios hay en esa película. Pero es que eso es para niños. ¿Para niños? Hay que discernir, hay que saber, evaluar, analizar las películas que uno ve, las novelas que uno ve, la televisión que uno ve, porque uno dice, no, eso es como para ir, para pasar el rato, todo entra acá, y entran mensajes subliminales que eso va quedando. Y después saque eso a ver cómo queda, con un colador a ver si quedó con lo que quedó. Todo eso hay que discernirlo, ¿sí? No podemos pasar por la vida así como tan superficial, porque Dios nos manda, aquí dice que debemos considerar lo que decía Estelita, que se viste como ángel de luz y usa artimañas que muchas veces pasamos por alto. Por eso que el anticristo va a tener tanta gente. Sí, por el engaño, es que el engaño es fuerte, claro, uno no se da cuenta. Mira, Hitler engañó tanta gente. Es muy sutil. Bueno, entonces ahora, 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 10. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará
con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad. Engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Fíjate que en Deuteronomio Dios nos dice, yo te mando a escoge entre la verdad y la mentira. ¿En dónde está eso, Deuteronomio qué? Deuteronomio 30:11 dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traigas y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero nos da a escoger. Dios siempre nos da a escoger. Siempre, siempre. Sí. Por eso es que el crecimiento y la madurez espiritual es personal, es en la medida que tú quieras, en la medida que tú te enamores del Señor, de esa manera tú vas a aprovechar más el tiempo. Tú cualquier tiempo que tengas así librecito, ay, venga, conversamos un ratito que tengo tiempo. Entonces, esa relación con Dios depende de ti, solamente de ti. Miremos Efesios 2:2. Yo. Bueno. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ajá. Nos negamos a obedecer a Dios. Entonces, nosotros en otro tiempo éramos así, pero nosotros ya no somos así. Nosotros ya tenemos que tener esa identidad en Cristo, bañados con la sangre de Cristo, protegidos bajo las alas de Dios y sabiendo que tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer cosas grandes, porque Dios nos lo dijo. Jesús nos dijo, ustedes pueden hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Entonces yo me tengo es que meterme más en contacto con el Señor, ser más sensible a todo el Espíritu Santo. O sea, cuando Dios me está hablando, que yo sienta que Dios me está hablando. O sea, estoy segura que Dios me habló. Estoy segura que Él me dijo esto. ¿Ves? Allá es donde tenemos que llegar. O sea, esa relación donde, sentí que Dios me dijo esto y voy a confirmar. O sea, es una relación, una comunicación permanente. Bueno, Primera de Reyes 3. A las personas nuevas hay que decirles que lean Primera de Juan. Primera de Juan es fundamental porque es todo el amor de Dios plasmado, o sea, todo lo que el Señor hace, o sea, que se vayan enamorando del Señor Jesucristo. Necesitamos eso. Primera de Reyes 3:9. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Yo cuando estaba enseñando a estos niños, yo le pedí a Dios que me diera sabiduría, bueno, no discernimiento, para poder enseñar a estos niños no solamente la matemática y las ciencias, pero
porque estos niños vienen de unos ambientes que si yo les cuento a ustedes lloran, porque era bien triste de donde ellos vienen. Y muchas veces, en su cabeza no hay para poder querer estudiar matemáticas o hacer tarea o eso. Entonces yo le pedí a Dios que me ayudara a llegar a ellos, porque era bien importante como un ser humano, no como una maestra que quería que enseñara y que te sientes y disciplinar, sino más que llegar al corazón de ellos. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy en día ellos todavía, después de que me retiro, ellos me buscan, me llaman, vienen a visitarme. Y me dice, Anton, usted fue la mejor maestra que yo he tenido. Yo le digo, ¿sabes por mi amor? Porque yo le pedí a Dios mucho que me ayudara a poder enseñarte. Y eso es lo que tú tienes que hacer todos los días si quieres ser un buen ser humano. Estar pegaditos, como dice Carolina, de las manos de Dios. Amén. Qué lindo. El mejor ejemplo que puedes dar, claro. El corazón, llegar al corazón del niño. Un niño con un corazón que se sienta amado, te responde inmediatamente. Es que Jesús lo dice, si ustedes me aman, me obedecen. Cuando uno ama a alguien, cuando uno siente amor por alguien, lo que le pida, lo obedece. Es muy fácil obedecer a una persona que uno ama, ¿cierto? Entonces, si llegas al corazón de esos niños con ese amor, les pides lo que quieras y lo hacen, porque te aman, ¿no? Hay una maestra de España. Ella dice, quien daña la mente de los niños es el ambiente que les rodea. El ambiente que rodea al niño, el que lo daña. Filipenses 1:9. Ahora sí, Alejandra, creo. Sí, señora. Alejandra, tan linda. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Miren, si ustedes pegan eso en la nevera y se lo aprenden de memoria y lo aplican, o sea, vamos a ser ejemplares. Porque mira las palabras que dice, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, lo que hablábamos hace 8 días, o sea, estar pero pegaditos del Señor, o sea, que seamos esas hojas verdes relucientes, y Él es nuestra viña, el que nos da, es la fuente de nuestra vida, es la fuente de todo, lo que nos da sabiduría, nos da inteligencia. O sea, es morir para que Él crezca, mejor dicho. Es Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, habla por mí, actúa por mí, haz por mí, o sea, haz conmigo lo que quieras. ¿Cómo es que se llama la canción esa? Amar como Jesús amaba. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Traigo la guitarra? Es que hay una canción que le estaba preguntando a Jorge. Hay una canción que dice, pensar como Jesús pensó, vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, sentir como Jesús sintió. Es una canción bien linda donde refleja que uno tiene que ser todo lo que hizo Jesús. Se las voy a copiar y se las voy a mandar. Chévere, chévere, no la he oído. Sí, hay una también que dice que yo quiero ser, ayúdame a ver como tú ves, ayúdame a ver por tus ojos. Sí. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Esa también es bella, sí. Bueno, la paz. Eso sigamos. Que segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. 3:15 al 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras
que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios nos está llamando para que nosotros leamos la palabra, estudiémosla, nos esforcemos por profundizar en él, por sumergirnos más en el Espíritu Santo. O sea, que hasta, Señor, hasta que yo no te sienta que me estás respondiendo, no te suelto. Yo no te suelto hasta que no digamos la rodilla de Carmen. No te suelto esa rodilla. Un año orando por esa rodilla. Ay, no. Y sigo pidiendo por la rodilla de Carmen. Y Señor, no te suelto hasta que ella no camine bien. Y entonces... Gracias. Es la palabra de Dios la que nos va a dar ese discernimiento espiritual, la que nos va a permitir ver las cosas como Dios las ve, tener los ojos espirituales. Señor, quita tanta venda de mis ojos que muchas veces no nos permite ver lo que tú estás haciendo, lo que tú estás obrando. No vemos, o sea, más allá de nuestros ojos naturales, no vemos lo que Dios está haciendo. Entonces, sucede algo, hay algún acontecimiento, y nosotros vemos es lo natural. Y Dios dice, no, quiero que veas lo sobrenatural, quiero que veas lo espiritual, quiero que veas lo que yo estoy haciendo. Entonces, decirle al Señor, bueno, entonces, abre mis oídos, abre mis ojos, que yo quiero verte actuar. Porque muchas veces lo que nos parece que es malo, para Dios es algo que está haciendo para nuestro bien. Lo que le pasó a José el hijo de Jacob, que al final, creo que está en ¿dónde está eso? Me encanta esa... en Génesis 40 50, me parece que es, o 50, ya cuando termina. Eso le dice que ustedes encanta. pensaron hacerme mal, pero no, Dios era... 50-19. Todo Dios logró para bien. Todo lo que le pasó a José, la vendida, la esclavitud, la cárcel, todo lo que ustedes pensaron que me estaban haciendo, pues, dice versículo 19, capítulo 50 de Génesis. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. O sea, un hombre de fe, un hombre fiel, un hombre que siempre obedeció a Dios, que siempre quiso ser ese siervo de Dios, que nunca lo negó, que nunca renegó de él estando en la cárcel, que siempre utilizó sus talentos. Por sus talentos fue que fue reconocido, pero él le dio la gloria a Dios por los talentos que él tenía. Entonces, nosotras tenemos talentos, tenemos dones, tenemos al Señor Jesucristo, estamos bañadas, tenemos la armadura de Cristo, tenemos que discernir que todo esto, lo que nos puede estar pasando, puede ser cosas que Dios está usando para nuestro bien. Formar el carácter. Claro, ser la fortaleza, tener la sabiduría y la inteligencia y el discernimiento para ver qué es bueno, qué es malo y cómo actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué piensan? Este discernimiento, esto es lo que estudiamos hoy, es diferente al don de discernimiento. Bueno, el don de discernimiento, como ustedes ya saben, es un don que Dios da al que Él quiera. Y lo da en un momento que tú se lo pidas, ¿no? Pues supongamos, yo necesito discernir, por ejemplo, en una consejería, en una liberación, en una sanidad interior, en una, no sé, o sea, en un momento donde, Señor, dame el don de discernimiento de espíritus. Porque si yo veo a una mujer que está hablando cosas, está diciendo cosas, Señor, dame, si esto es espiritual,
porque puede ser un espíritu que la está atormentando, puede ser un espíritu que la está oprimiendo, puede ser una enfermedad que es espiritual, que no es físico. Entonces, dame el discernimiento para saber dónde atacar, dónde está la causa, para orar por eso. Entonces, Dios te da ese don en ese momento y es el don, la capacidad dada por Dios, ¿no? En ese momento. De resto es como la fe, que hay que desarrollarla, hay que madurarla, hay que estudiar, hay que alimentarse, hay que estar leyendo la palabra de Dios, hay que estar haciendo el devocional, ¿no? Entonces, eso nos da más discernimiento, la palabra de Dios. Y que los procesos no son iguales. El proceso de una gente no es el proceso mío. El proceso de José fue el proceso de José. Claro, porque es que cada relación con Dios es muy distinta. Yo me enamoro del Señor muy distinto como se enamora cada una de ustedes. O sea, eso es así. Gracias a Dios es así. El cristianismo es personal. Y el proceso es diferente y el proceso te llega de sorpresa. El proceso te llega de sorpresa.